fracaso. La palabra fracaso es una palabra que atemoriza. La palabra fracaso es una palabra que paraliza. Cuando hablamos de fracaso, el diccionario define como algo que se estrella, como algo que se rompe, como algo que sufre una caída estrepitosa. Así habla el diccionario sobre fracaso, sobre algo que se estrella, sobre algo que se rompe, sobre la caída estrepitosa de algo. Ahora, la palabra fracaso también es la idea de estar coronado por resultados adversos. Esa es la idea también de la palabra fracaso, de alguien que está coronado de resultados adversos. La palabra fracaso es un término que a veces también se usa en modo despectivo y a modo de insulto, cuando una persona trata a otro de un fracasado. En primer lugar, hablaré unos minutos sobre el fracaso por causa del orgullo. Y usaré para este punto una historia que nos contó el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas capítulo 15 y que nosotros conocemos como la historia del hijo pródigo. En él vamos a ver reflejado aquí el fracaso por causa del orgullo. Dice así la Biblia, la palabra de Dios, Lucas 15, verso 11, que también dijo: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Aquí estamos frente a un joven orgulloso, alguien que se sentía en condiciones de llevarse el mundo por delante. Sin duda alguna, él se tomó un tiempo para planear su viaje, porque la Biblia dice que él eligió una provincia apartada, es decir, un lugar donde nadie le iba a reconocer, donde nadie le iba a estar señalando su vida. Él quería tener una experiencia en el mundo del libertinaje. Por eso conocemos esta historia como la del hijo pródigo. La palabra pródigo habla de una persona que es un disipador, de alguien que es un malgastador. La palabra pródigo es una referencia a alguien que derrocha un capital, un despilfarrador. La Biblia dice que este hombre, este muchacho joven, desperdició sus bienes viviendo perdidamente, es decir, en cosas que no iban a tener valor, cosas que no iban a tener provecho para su vida, cosas que no iban a ser beneficiosas al final para él. Pero ese muchacho que estaba lleno de orgullo y que pensaba que sabía todas las cosas, que la vida no tenía secretos para él, ese muchacho, impulsado por la fuerza de su juventud, pronto le llegó el día en que él iba a dar pasos inciertos. Su vida fue resbalando. Él sintió como su vida se iba desmoronando lentamente. Y allí en ese camino le aparecieron amistades destructivas. Nunca faltan ellas. Aparecieron esas amistades atraídos por el dinero que él tenía, y tal vez apareció allí en su vida a juegos de azar, naipes. Quizás hubo noches con mucho vino y con mucha música y con mujeres de mala vida, porque si usted sigue la historia hasta el final, su hermano le acusa de haber malgastado el dinero estando con rameras.
Es decir, que todo lo que era la presencia del pecado se le cruzó y él agarró toda clase de pecado y abrazó realmente una experiencia que iba a ser dolorosa, humillante para su vida. La Biblia dice que cuando todo lo hubo malgastado, vino un gran hambre sobre la tierra y comenzó a faltarle. En otras palabras, este muchacho se topó cara a cara con el fracaso. Este muchacho rápidamente notó que él no estaba preparado para la adversidad y se dio cuenta que él no era tan fuerte como se pensaba, no era tan inteligente como se pensaba y descubrió que le faltaba experiencia de vida. Él no sabía cómo pararse en la adversidad. Las nuevas amistades desaparecieron, se evaporaron y junto con su dinero. Y entonces él comenzó a saborear la amargura que trae el morder el polvo de la derrota. Allí su estómago comenzó a sentir algunos sonidos que no estaba acostumbrado, que les eran desconocidos. Eran los sonidos inconfundibles del hambre. Ve cuando en el estómago se forma como una especie de coro de sapo que se vuelven insoportables. Es la evidencia que el hambre está allí. Ese muchacho descubrió allí que su ropa se había malgastado y la marca trascendente de su ropa se fue borrando, aparecieron los remiendos, sus zapatos estaban avejentados, faltos de lustre, falto de brillo, sus zapatos se fueron también gastando, toda la vestimenta se fue estropeando y ahora nadie respeta a ese muchacho que ya no tiene dinero. Porque el mundo tiene esos valores y esa vara de medir. Cuánto tenés, cuánto valés. Pero ahora no tenía dinero. Nadie le respetaba. Nadie estaba cerca de él en su necesidad. Y encima arruinado, abrazando el fracaso. Y encima de todo no huele bien. Oh, hay un olor nauseabundo en la vida de ese muchacho. Su vida se estrelló, su vida cayó con estrépito y ahí está yaciendo fracasado, coronado realmente por el fracaso. Un muchacho joven, un hombre que se creía que se llevaría el mundo por delante, que conquistaría el mundo. Pero viendo aquí en el relato del Evangelio, todavía quedaría un paso más doloroso, un paso más descendente en su vida. Él terminó en un chiquero de cerdo. Los cerdos eran los animales inmundos considerados en la cultura hebraica y él estaba rodeado de animales inmundos y estaba tratando de conquistar sus comidas. Peleaba por las algarrobas que comían los cerdos en ese chiquero nauseabundo. Allí en ese lugar maloliente estaba ese muchacho coronado de fracaso. El orgullo es una cuestión que solamente lleva algún tiempo y el orgullo siempre conduce a la gente al fracaso. Antes que la caída, dice la Biblia, está la altivez. Otra vez, antes que la caída está la altivez. Así que la caída de este muchacho era algo que ya estaba anunciado, era algo que se venía a vivir. Este muchacho estaba allí en el fracaso. Ese chiquero representa el gran fracaso en su vida, el golpe más doloroso. Este muchacho estaba allí en ese chiquero y estaba con deseos de salir. Él estaba tratando de recuperar un buen camino y dice la Biblia, volviendo en sí. Volviendo en sí, en otras palabras, él estaba pensando cómo llegué a este lugar, cómo cayó tan baja mi vida, cómo pude terminar aquí en este chiquero maloliente. Oh, el orgullo siempre nos va a llevar a estrellarnos la cara contra la pared. El orgullo siempre nos va a dar un empujoncito para terminar abrazados al fracaso. Aquí estamos frente a una historia de un hombre que apareció el fracaso en su vida por causa de su alto nivel de orgullo. Y ahora él toma una decisión sabia. Él dice, volveré a la casa de mi padre. Y él ahora se empieza a notar un corazón diferente, un corazón humilde y humillado también. Porque él dice, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti y no soy digno de ser tomado como tu hijo.
tómame como un jornalero, tómame como un obrero común. Realmente te fallé en gran manera. Y esto nos hace pensar en el hombre moderno, cuánto le falla a Dios, cuánto que se olvida de Dios, cuando lleva su vida por caminos en los cuales Dios no lo está acompañando. Hoy hay muchos que están escuchando la hora bautista y que por causa de su orgullo dejaron la iglesia, dejaron el camino de Dios, dejaron la presencia de Dios y andan por caminos de tinieblas, andan por caminos de fracasos, mordiendo el polvo de la derrota. Y en algún sentido este mensaje para usted es un llamado a que vuelva a los caminos del Señor, es un llamado a que vuelva a la comunión con Dios. Este mensaje de algún modo es una invitación a que abandone el fracaso y vuelva a la casa del Padre Celestial. Ahora quizás usted dice, bueno, predicador, usted está llegando tarde con esas palabras, está llegando tarde con ese mensaje, porque ya estoy envuelto en el fracaso, ya estoy mordiendo el polvo de la derrota. Pero el fracaso no es lo último. Muchas veces el fracaso es solamente una pausa en la vida para alcanzar la victoria. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Muchas veces el fracaso es necesario que aparezca en nuestra vida y que se transforme en una pausa para que sea un trampolín hacia la victoria. El fracaso muchas veces es la antesala del éxito. El fracaso muchas veces es la antesala del éxito. Donde está el fracaso puede estar el comienzo de una gran victoria. Déjeme repetirle eso. Donde está el fracaso puede estar el comienzo para una gran victoria. Hay que aprender a confiar en Dios y hay que aprender a crecer en la adversidad. Hay que aprender a superar los problemas, no quedarme allí paralizado frente a ello y ver que cada fracaso es una oportunidad para reinventarnos. Cada fracaso puede ser una oportunidad para reinventarnos. ¿Le suena la palabra Honda? Honda es una de las empresas más importantes en el mundo, es una de las compañías más exitosas en el mundo de los negocios. La empresa Honda tiene su presencia en muchísimos países. Ellos fabrican allí desde líneas, aviones, automóviles, motos de agua, diferentes clases de vehículos terrestres y aéreos y acuáticos. La empresa Honda es realmente muy grande en el mundo de hoy. Su fundador se llamaba Soichiro Honda. Soichiro Honda fue el fundador de esa empresa. Él comenzó nada más con una bicicletita a la cual él la auxiliaba con un pequeño motor. Una bicicleta auxiliada por un pequeño motor. Y después de muchos fracasos y después de muchas adversidades, Soichiro Honda pudo establecer una pequeña fabriquita. Pero en el año 1944, un bombardeo de un avión B-9, ese fue el que destruyó su fábrica. Cuando logró reconstruir un poquito, un año después, en el año 1945, fue un terremoto la que destruyó a su fábrica y él tuvo que vender todos los restos en el año 1946. Y hombre, Soichiro Honda, dijo por aquel tiempo las siguientes palabras. Él dijo, el éxito se compone en un 99% de fracasos. Eso a mí me interesó, eso llama mi atención, merece una meditación. Lo que dijo este hombre Soichiro Honda, el éxito se constituye de un 99% de fracaso. Y él comenzó a trabajar con esfuerzo y tesón. Y esas fueron las claves para el éxito. Esfuerzo, tesón, constancia. Eso es la clave para alcanzar un éxito. Hay muchas cualidades que conducen al éxito y el coraje y el tener la capacidad de soñar y perseverar. Es eso lo que nos puede conducir a los logros, al éxito. Dijo este hombre, Soichiro Honda, es tan interesante estudiar su vida y yo no tengo mucho tiempo más para hablar acerca de él, pero él dijo una cosa que realmente llamó la atención. Dijo Soichiro Honda, el día que yo deje de soñar, ese es el día que me muera. El día que yo deje de soñar, ese será el día que me muera. Oh, siempre el fracaso puede ser el trampolín para el éxito.
Aquí el muchacho de nuestra historia, él dijo, volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Ese iba a ser su plataforma, su trampolín para salir del fracaso al éxito, humillarse delante de Dios. Yo volveré a la casa de mi padre y le diré, he pecado contra el cielo, he pecado contra el cielo, le he fallado a Dios. Y cuando nosotros comenzamos a reconocer que fallamos a Dios, se nos empiezan a abrir las puertas, comienzan a aparecer nuevos horizontes y el fracaso comienza a alejarse y el fracaso se vuelve nada más que una pausa, no una parada definitiva. El fracaso se vuelve una pausa, no una parada definitiva, porque después del fracaso la vida continúa. Y muchas veces cuando corregimos nuestro camino, cuando nos volvemos a Dios, después del fracaso aparece el éxito indudablemente. Yo quiero estar motivado, yo quiero estar entusiasmado, yo quiero estar con energía y vitalidad. Puedo contar algunos golpes duros en mi vida, puedo contar algunos fracasos en mi vida, pero ninguno de ellos me detuvo. Por eso estoy animado, estoy motivado, porque cuando tengo vitalidad, energía, oh sí, cuando estas cosas están conmigo, eso es lo que a mí me impulsa hacia adelante. Pero cuando estoy desanimado, cuando estoy deprimido, cuando me doy por derrotado o me califico como vencido, eso es evidencia que alimenté mi vida con basura nada más. Pero yo me alimenté con los principios de la palabra de Dios. Yo me alimenté con los valores de la palabra de Dios. Yo no me quedaré en la derrota. Yo no me quedaré en el fracaso. Yo voy a buscar la mano poderosa de Dios que me saque de ese chiquero inmundo y me lleve al éxito. Y ahora, amigo, amiga, que estás escuchando la hora bautista y tomas tu cabeza y dices, otra vez el fracaso, deberías tomar una decisión. ¿Te vas a quedar allí en el piso como dueño de tu fracaso? ¿O te levantarás y te entregarás todo eso que está roto a Dios para que Él lo repare y lo haga nuevo? Quizás ahora al escuchar la hora bautista te sientes como ese muchacho en el fracaso, en el chiquero de los cerdos, en el chiquero inmundo. Pero mi planteo es, ¿te quedarás en el piso como dueño de tu fracaso o te levantarás y le entregarás a Dios todo eso que está roto para que Él lo repare y lo haga a nuevo? El fracaso por causa del orgullo es algo doloroso. Te hablaré un poquito ahora sobre el fracaso por exceso de confianza. El fracaso por exceso de confianza nos lleva al Antiguo Testamento a un hombre que se llamó Sansón. Su historia está en el libro de los Jueces, desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16. Por razones del tiempo, pocas cosas le diré sobre Sansón. Lo primero es que quiero eliminar de su mente es que Sansón no era un hombre corpulento de 2 metros de altura. Él era un hombre común, ni siquiera tenía gran musculatura, pero tenía todo el poder de Dios. Fue un hombre que desde que nació, él fue bendecido porque junto con Juan el Bautista y el Señor Jesucristo, Sansón fue un hombre que su nacimiento fue anunciado por un ángel. Pero cuando hablamos de Sansón, estamos hablando de un hombre que tuvo una vida de un ser privilegiado. Él fue un santo consagrado, pero también él fue infiel a Dios. Sansón era un hombre que debía haber dedicado su vida a Dios, pero con sumo ardor y pasión debería haberse entregado. Pero fue un hombre que despreció los talentos y los dones que Dios le dio. Él lo despreció y su vida se volvió en un verdadero enredo y la vida de Sansón terminó en un gran fracaso. Le diré aquí algunas cosas. Jueces 14, verso 1, dice, descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos y subió y lo declaró a su padre y a su madre diciendo, yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la toméis por mujer. Y su padre y su madre le dijeron, no hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar mujer de los filisteos incircunciso. Y Sansón respondió a su padre, tomadme esta por mujer, porque ella me agrada.
Y ese fue el principio del fin de los problemas. Un hombre enamoradizo, como dirían los marineros, un amor en cada puerto. Este hombre tenía un amor en cada pueblo. Un hombre que inclinó su corazón a la inmoralidad, se alejó de la santidad, coqueteó con el pecado y tuvo un final trágico. En la vida de Sansón, él todo lo tomó como un juego. Él era un hombre con una mente de niño, con una mente infantil. Un día se le cruzó en su camino un león y él lo despedazó. Y luego él hizo allí juegos acerca del león y del panal de la miel que estaba en el león. Está aquí un poquito más adelante en el capítulo 14, versículos 5 y 6. Puede leer. En el capítulo 15, versículos 14 y 15 se nos habla como él con una quijada de asno mató 1000 filisteos. Oh, era un hombre que tenía fuerza dada por Dios. Luego rompió cuerdas de mimbre. Ese hombre no había nada que pudiera retenerlo. Un día en un acto de locura tomó la puerta de la ciudad. Estaba enojado, se la cargó al hombro y se la subió al cerro. Este hombre Sansón fue un hombre que los filisteos cuando lo atraparon le sacaron los ojos y lo pusieron como una bestia allí a trabajar en una rueda de molino. Le sacaron los ojos. Y al final de sus días, este hombre puso allí su cuerpo junto a unas columnas, las derribó y mató una gran cantidad de filisteos. Pero la vida de Sansón es lo que nos hace pensar un hombre que fracasó por exceso de confianza. Alguien que se creía autosuficiente y él dejó a Dios a un costado de su vida, a un lado de su vida, y él terminó sepultado en escombros, los escombros de un edificio. Él terminó más bien sepultado por el peso de su pecado. Realmente el desplazar a Dios, el sentirme yo autosuficiente, el sentirme yo un sepulturero de talento, los talentos que Dios me dio, si yo en vez de usarlo en beneficio del prójimo, en beneficio para las almas, los sepulto, los dejo a un costado. Un sepulturero de talento nunca conseguirá bendiciones de Dios. Ahí estaba Sansón y este hombre no pudo cumplir con todo lo que Dios esperaba de él. Este hombre fracasó por exceso de confianza. Él quiso hacer su propia voluntad, no la voluntad de Dios. Pero la Biblia, la palabra de Dios dice en Romanos 12, versículo 2, dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Amigo, amiga que escucha la hora bautista, esmérese, preocúpese por hacer la voluntad de Dios. Ella es agradable y perfecta. Cuando yo quiero hacer mi propia voluntad, quiero imponer mi criterio, quiero imponer mis antojos, quiero imponer mis caprichos, mi vida terminará como la de Sansón, abrazado al fracaso por exceso de confianza en mí mismo. El fracaso puede ser un gran tropiezo. El fracaso aparece allí donde nosotros nos rompemos emocionalmente y físicamente. Cuando abrazamos el fracaso, nos hacemos pedazos, nos hacemos mucho daño. El fracaso puede venir por causa del orgullo. El fracaso puede venir por exceso de confianza en mí mismo. Otra vez el fracaso, otra vez el fracaso. El fracaso siempre anda rondando en nuestra vida. El fracaso siempre nos quiere salir al cruce. Un fracaso por orgullo, un fracaso por exceso de confianza, un fracaso también viene por problemas en nuestra salud. En el libro de Segunda de Reyes, el capítulo 5, voy muy rápido porque ya nos queda poco tiempo aquí en la hora bautista. Aquí en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 5, le mostraré aquí sobre un hombre que se llamaba Naamán. Dice la palabra de Dios, Segunda de Reyes 5, versículo 1, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Este hombre era valeroso en extremo, pero leproso. Así lo califica la Biblia a Naamán, el general sirio, valeroso en extremo, pero leproso. Naamán, sin duda alguna, era un hombre con muchas virtudes. Él era un general que podía lucir muchas estrellas, pero nada eso le sirvió porque él estaba enfermo de lepra. Él se estaba muriendo. Como dice la Biblia,
en el libro de Eclesiastés capítulo 9 y verso 4, mejor es un perro vivo que un león muerto. Mejor es un perro vivo que un león muerto. En otras palabras, ¿de qué servía este hombre que su vida estuviera lleno de éxitos y de condecoraciones si él estaba enfermo de lepra, una enfermedad mortal? Este general sirio Naamán, bajo su deslumbrante uniforme de soldado, él escondía una enfermedad contagiosa y mortal que se llamaba lepra. Es lo que se conoció con el tiempo como el bacilo de Hansen. Ese es el nombre que se le da a la lepra, el bacilo de Hansen. La lepra históricamente parecía algo que era incurable. La lepra era algo mutilante, vergonzoso, porque los pedazos del cuerpo se iban cayendo, las vidas se iban haciendo pedazos, literalmente. Los músculos del cuerpo sufrían parálisis por causa de la lepra, infecciones, los huesos comenzaban a ser destruidos y había una desfiguración corporal y la pérdida de las extremidades. Cuando la Biblia dice que Naamán era un hombre leproso, imaginamos que él pasó por todo este proceso doloroso y vergonzoso, pero al final Naamán, este hombre que era tan exitoso, él también era un pobre leproso. Era un hombre vestido de general, era un general admirado y respetado por la gente y en el campo de batalla. Naamán era un hombre considerado como un héroe nacional, destacado por su valentía. La Biblia dice que él era valeroso en extremo, pero todo era una vida de apariencia, así como mucha gente hoy tiene una vida de apariencia, se los ve muy saludable, se creen muy importantes, están enfundados en grandes vestimentas, están allí en la cresta de la ola por causa de su fama, de su dinero, pero adentro esconden una lepra, una enfermedad mortal. Adentro hay algo que los hace común y adentro a veces hay algo que los hace hasta miserable. Abrazando el fracaso, mordiendo el polvo de la derrota del fracaso. Y en nuestros días hay muchos Naamán, hay muchas personas que tienen riquezas, comodidades materiales, tienen muchos logros. Hoy hay mucha gente con mucha fama que tienen muchas condecoraciones, muchos pergaminos, muchos diplomas, pero tienen una lepra oculta. Es la lepra que señala su ruina. Hoy muchos andan arrastrándose con el fracaso escondido. Sonríen por fuera, pero por dentro se van muriendo como este hombre Naamán. Oh, sí, este hombre, tenemos que decir que él mordió el polvo de la derrota, el fracaso. Dios lo tuvo que humillar, pero yo quiero decirles hoy que el fracaso cuando estamos en él, estamos a un solo paso del éxito. El fracaso puede ser la antesala del éxito. El fracaso puede ser la antesala de un gran resultado, de un gran logro, de una gran conquista. Yo no me quiero morir en el fracaso. El fracaso puede ser el paso previo para un gran éxito. Naamán tuvo que sumergirse en las aguas del río Jordán. Eliseo, el profeta de Dios, le dio las instrucciones de cómo sumergirse en las aguas para que él fuera quitado de su piel esa enfermedad mortal que era la lepra. La lepra nos habla de las consecuencias destructivas que trae el pecado. La lepra nos habla en la Biblia de las consecuencias destructivas y mortales que acarrea el pecado. Pero Naamán decidió sumergirse en las aguas de la gracia. Naamán decidió sumergirse en las aguas de la bendición. Y cuando yo busco limpiar mi pecado con la gracia de Dios, entonces Dios me saca del fracaso, Dios me saca del estado de humillación y Dios me coloca en el camino del éxito. El éxito puede ser siempre lo que se encuentra después del fracaso. Hay que fracasar muchas veces para alcanzar el éxito. Estos minutos le terminaré contando la historia de los hermanos Wilbur. Uno de ellos se llamaba Orville y el otro Ray.
Orville Wilbur y Ray Wilbur eran los dueños de una idea fija. Ellos decían que no podían quitarse de su cabeza la idea de querer volar. Ellos decían, los hermanos Wilbur, queremos volar, queremos volar. Ellos no querían que esto fuera solamente un privilegio de los pájaros. Ellos querían que el volar también sea una gran oportunidad para los seres humanos. Ellos inventaron el aeroplano y fracasaron una y otra vez. Dicen que más de 1000 veces dieron su nariz contra el suelo. Más de 1000 veces se toparon con el fracaso. Pero estos hombres no se rindieron. Ellos querían ver al hombre volar. Por 25 años yo hago vuelos de avión y muchas veces cuando estoy en el aire, digo, estoy en este lugar, estoy aquí sobre las nubes, mirando aquellos paisajes desde esos lugares de privilegio, esos lugares celestiales, gracias a los hermanos Orville y Ray Wilbur, que no se rindieron, no se entregaron al fracaso, trabajaron hasta crear el avión y hasta lograr que los seres humanos volaran como los pájaros. Muchos los desanimaron, incluido su padre, que era un predicador. Les dijo, hijo, nunca lo van a lograr, nunca lo van a hacer posible volar. Pero tenían una hermana que se llamaba Catherine, y Catherine fue la que los influyó en ellos, la que le infundió ánimo y la que les dijo, sí que es posible volar. Y entonces, un 17 de diciembre, exactamente del año 1903, ellos hicieron su primer vuelo, lograron despegar. El primer logro que los hermanos Wilbur consiguieron fue volar 3 metros de altura, 36 metros de largo. Ese fue el primer logro. Lograron volar 3 metros de altura, 36 metros de largo, pero luego siguieron intentando y en el segundo intento ellos lograron volar durante 260 metros. Ellos salieron de los fracasos hasta que llegaron a la mayor altura. Y hoy todo lo que tiene que ver con la historia de la aviación tiene que ver con ese sentimiento y ese pensamiento de Orville y Ray Wilbur. Esos muchachos que no se quedaron en el fracaso. Ellos querían volar y volar bien alto. Ellos no se iban a rendir ante el fracaso. Ellos iban a alcanzar la mayor altura. Y cada vez que vemos esos aviones volando a 10,000 metros de altura, ahí está el logro de esos muchachos, de ese sentimiento que tenían en el corazón. El volar no iba a ser solo un privilegio de los pájaros, el volar iba a ser un privilegio de los hombres. Cada vez que andamos en el avión fue por esos hombres que no se rindieron, no se postraron ante el fracaso, porque después de 1 y 1000 fracasos, ellos sabían que venía el éxito y lo lograron. Hoy usted quizás está mordiendo el polvo de la derrota. Hoy usted quizás ya se topó con el fracaso. Quizás se encuentra en las redes del fracaso. Quizás piensa que su vida no tiene salida. Quizás siente que su vida se hunde cada día más y más. Yo quiero invitarle hoy que mire hacia arriba, que mire hacia lo alto, que mire a Cristo de la cruz, aquel que murió por nuestros pecados, al Cristo de la cruz, aquel que allá en el monte del Calvario, en el Gólgota, derramó su sangre preciosa para que nuestros pecados fueran limpios y para que nuestra vida tuviera una salvación y salvación eterna. Venga a Cristo en esta hora. Confía en Jesucristo como su Salvador. Él le ama. Él murió en la cruz para perdonar su pecado y para darle salvación eterna. Cuando usted viene a Cristo, nunca terminará en el fracaso. Cuando usted viene a Cristo, usted conocerá la altura de la bendición de Dios y conocerá la altura de la salvación eterna que es en Cristo Jesús. Otra vez el fracaso, no lo diga, dígalo mejor. Al fin llegó la bendición de Dios, al fin llegó la salvación por medio de Cristo Jesús a su vida en este momento. Somos la hora bautista. Recuerde que la hora bautista